Listo, buenas noches nuevamente para todos. Bienvenidos nuevamente Buenas al curso. noches. Buenas Espero noches, que se profe. encuentren bien. La vez pasada habíamos hablado, Buenas noches, profe. buenas noches, acerca del tema de los cables. Hicimos pues un recuento de cómo era el tema de la nomenclatura, de cómo era el efecto Joule, el efecto corona, el efecto piel. Hablamos más o menos a grosso modo de estos temas. Entonces, espero pues que hayan repasado eso, que hayan repasado la diapositiva, que hayan repasado también la grabación. El día de hoy vamos a hablar acerca de las reglas de oro. También vamos a mirar cuáles son los niveles máximos de corriente que soporta el ser humano. Vamos a ponerlo en contexto. Según pues lo que nos nombra el reglamento, nos dice el RETIE, ¿listo? Entonces vamos a arrancar con la presentación. Cualquier duda que vayamos teniendo, entonces levantan la mano y yo con mucho gusto pues les doy la palabra, ¿listo? Mientras tanto pues mantengamos los micrófonos apagados para tratar de no hacer tanta interferencia acá, ¿listo? ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo la presentación? Listo, gracias. Sí, profe, sí se ve. Listo, gracias, Juan. Vamos a mirar. Listo, entonces acá en esta primera diapositiva hacemos un pequeño resumen de lo que es el RETIE. Entonces el RETIE pues es un documento técnico legal colombiano creado por el decreto 18039 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía. Muestra los principales parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica. Es de obligatorio cumplimiento y busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas. ¿Ve? Entonces, uno de los principales objetivos del RETIE es la seguridad. Entonces, en el contexto de las personas, de la vida animal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico derivados de la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica. Entonces, acá vemos que cuando estamos hablando de electricidad, pues hay diferentes etapas, hay diferentes partes, hay mucho de donde estudiar, mucho de donde dedicarnos profesionalmente. Entonces, vamos a tratar de desglosar de una manera pues muy general cada una de ellas. Acá nos dice que el retiro hace obligatorio los primeros 7 capítulos de la norma técnica colombiana NTC 2050 mediante el artículo 27.1, que es la aplicación de las normas técnicas. Entonces, el RETIE se aplica a partir del 1 de mayo de 2005 a toda instalación eléctrica nueva, toda ampliación de una instalación eléctrica y toda remodelación de una instalación eléctrica que se realice en los procesos de generación, transmisión, transformación y distribución y utilización de la energía eléctrica. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con cualquier instalación eléctrica, pues tenemos que tener el RETIE y la NTC 2050 a la mano para no incurrir en fallos. Ahí en el primer capítulo, en las primeras páginas, ustedes van a encontrar este cuadro que es la simbología eléctrica. Esto se utiliza más que todo para la lectura de planos. Entonces, creo que es sencillo venir a estudiar esta simbología. Creo que es una manera más efectiva hacerlo de manera autónoma, que usted se tome la tarea de tomar esa simbología y ahí pues le van explicando cada uno de estos símbolos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los interruptores, ¿vea? Es bastante intuitivo darnos cuenta que es un interruptor, los hay de diferentes tipos, entonces ya nosotros pues más o menos conocemos cada uno de estos símbolos, entonces nos tocaría ir a profundizar un poquito más en el momento que los vayamos a utilizar. Acá tenemos, por ejemplo, el de la lámpara, bastante también conocido, el de la tierra o masa.
Cuando hablamos de masa estamos hablando más de un punto de referencia. Cuando hablamos de tierra estamos hablando ya de una tierra física. Acá tenemos el de seccionador, que son pues los más utilizados. Tenemos acá las diferentes variaciones de la tierra. Entonces tenemos tierra, tierra de protección, tierra aislada. Nosotros ya hemos hablado acá en presentaciones anteriores en detalle de lo que es la tierra. Entonces acá tenemos también cuáles son sus símbolos. El tema de las tomacorrientes también que se utiliza mucho, donde tenemos diferentes nomenclaturas, diferentes símbolos. Si nos referimos a un sistema monofásico, trifásico, también en el contexto de los transformadores, hay muchas clases de transformadores, pero su mayoría pues viene así con los dos círculos intersectados, entonces ya nosotros vamos a entender que estos son pues transformadores. Y así pues hay más símbolos. La idea es que pues nosotros eh, vayamos allá a las normas o busquemos información en internet y repasemos estos símbolos. Es importante. Eh, Creo que esto lo podemos hacer pues de manera personal porque pues es muy fácil. Uno viene acá y ahí uno lee qué es lo que quiere decir cada uno. Entonces, esa es una de las tareas, ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer de manera autónoma. Lo mismo pasa con las señales de seguridad, entonces son muy parecidas a las señales de tránsito. Si usted viene y mira acá, hay unas que son de color rojo, amarillo, verde y azul, y al igual que las de tránsito, pues nos van a dar unos significados dependiendo de su color. Entonces, por ejemplo, el rojo nos va a advertir de peligro o de prohibición. El amarillo nos va a dar una señal de riesgo, de advertencia. La verde es una señal de seguridad o ausencia de peligro. Y la azul es de información o de obligación. Entonces acá nos dice cuál es el color y cuál es el contraste. Entonces viene rojo con blanco, amarillo con negro, verde con blanco y azul con blanco. Entonces, como les decía, son muy parecidas a las señales de tránsito. También nos toca pues ir a estudiar estas señales. Ahí pues hay varios ejemplos en el RETIE. O también pues podemos buscar fuentes externas. Entonces acá pues tenemos algunos ejemplos. Entonces creo que tampoco hay mucho más que decir de esto. El código de colores, cuando estamos hablando de los cables, eso también lo tratamos la sesión anterior. En esta tabla pues está más condensado, está más sintetizado toda esa información que habíamos hablado la vez pasada. Sí, creo que alguien levantó la mano. Listo, me avisan ahí, por favor. Entonces, acá tenemos diferentes sistemas en corriente alterna. Entonces, tenemos sistemas monofásicos, tenemos sistemas trifásicos conectados en Y, sistemas trifásicos conectados en delta. Entonces, acá nos va a decir también los niveles de tensión y nos va a dar em, la tabla de colores que nosotros debemos utilizar. Entonces, por ejemplo, para un sistema monofásico, nosotros vamos a utilizar eh, cualquier color para la fase y vamos a utilizar el negro para la fase, cualquier color o el negro. Para el neutro vamos a utilizar el color blanco. Para la tierra vamos a utilizar un cable desnudo o sin aislamiento o un cable verde. Para la tierra aislada vamos a utilizar el verde o verde amarillo. Muchas veces también para la tierra de protección nosotros utilizamos el verde o verde amarillo. Me confirman ahí, porfa, si han utilizado ese cable. El verde o verde amarillo para la tierra.
tierra de protección. Entonces, acá esto va a ser em, muy repetitivo. Mire, acá, bueno, sistema monofásico, acá sistema monofásico de 240 y 120 voltios. Entonces, em, se va a mantener los mismos colores para estos dos. En el sistema trifásico, conectado en Y, se estila utilizar para las fases el amarillo, azul y rojo, color de la bandera. Es bastante pues fácil de acordarse. En un sistema trifásico conectado en delta, vamos a utilizar el negro, el azul y el rojo. Ya ahí sabemos que está en delta. Sabemos que el delta solamente tiene tres conductores, tres fases y eh, no utiliza el neutro. Entonces acá creo que es bastante sencillo venir a mirar esta tabla para identificar cuáles son los colores que nosotros debemos utilizar dependiendo el sistema de corriente alterna, esto todo es corriente alterna, y dependiendo los niveles de tensión. Entonces, sencillo. Existen otros sistemas de corriente continua, entonces acá también nos van a dar eh, la tabla de colores. Entonces, tenemos acá el rojo, el azul y el blanco cuando utilizamos un conductor medio. En otros sistemas de corriente continua no se utiliza el conductor medio, sino solamente el positivo y el negativo. Entonces acá tenemos rojo y blanco. Entonces hay países donde se utiliza mucho la corriente continua en sistemas de distribución, en sistemas de transmisión. Acá en Colombia utilizamos más la corriente alterna para estos sistemas de transmisión y distribución. La corriente continua ya la utilizamos es para eh, cuando hacemos ya conexiones internas para equipos que requieren este tipo de energía. O también cuando estamos haciendo instalaciones, por ejemplo, fotovoltaicas, donde la generación es directamente en corriente continua. Entonces, importante también tener en cuenta esta nomenclatura de colores. Listo, antes de entrar acá a esta parte, no sé si tengamos alguna duda acerca de estas tablas, algo que añadir, alguna observación. Como les decía, es bastante pues sencillo. Nos toca es tomarnos la tarea de ir a estudiarlo de una manera pues personal y autónoma. ¿Listo? ¿Algún comentario? Listo, creo que no. Vamos a mirar entonces la parte de la electropatología. Esto es importante que lo entendamos, que entendamos cómo es que funciona la energía para que pues evitemos riesgos eléctricos. Acá pues en el curso estamos hablando de instalaciones industriales, pero pues esto se puede aplicar a cualquier tipo de instalaciones. De pronto accidentes que podamos tener en la parte pública o a nivel doméstico. Entonces, la electropatología estudia los efectos de corriente eléctrica potencialmente peligrosa que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. Entonces acá es importante que cuando estemos leyendo estos párrafos, pues destaquemos cuáles son las ideas o los conceptos más relevantes, más trascendentales, para pues poder tener una mejor comprensión de ello. Acá, fíjense que nos están hablando de corriente eléctrica. Acá en ningún momento nos están hablando de potencia ni de tensión, sino nos están hablando de corriente. Entonces es importante que nosotros, como electricistas, diferenciemos bien esos parámetros y entendamos qué es la corriente. Entonces la corriente nosotros la vamos a entender como el flujo de electrones, como el movimiento de materia a través de un conductor, que puede ser un cable de cobre, un cable de aluminio, el cuerpo humano, el agua. Cuando se daña la rigidez dieléctrica, pues los aislantes.
Eso es la corriente eléctrica, también un rayo. Un rayo cuando cae, eso es corriente eléctrica. Es movimiento de electrones a través de un material. Entonces el cuerpo humano es un material que es ¿qué? Conductor o es un aislante o es un semiconductor. ¿Qué es el cuerpo humano? Es importante que lo tengamos claro. ¿Listo? Entonces acá el RETIE ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta. Entonces acá nos están hablando de un sistema donde hay una fase y hay un neutro. Entonces acá nos dice la energía es la que mata. Entonces, ¿qué es la energía? Ya vamos a mirar una tabla. Entonces, vean, nosotros estamos haciendo acá un contacto con tierra. Sí, Richard, creo que se le encendió ahí el micrófono. Listo. Eh, lo que habíamos hablado la vez pasada del ejemplo de la lavadora, donde hay una fuga de corriente que se canaliza a través del cuerpo humano. Entonces, acá lo mismo, ve. Viene la persona, toca la fase, crea una ruta de baja resistencia que se va a canalizar acá y va a cerrar el circuito. Va a depender también acá del tipo de suelo, si esto es un enchapado, si es de madera, si es de tierra. Va a depender también del tipo de calzado que nosotros utilicemos. Si es un calzado dieléctrico, si es un calzado de cuero, de caucho, si estamos descalzos, entonces va a depender de muchos factores. Porque pues la corriente sabemos que siempre va a buscar el camino más fácil para cerrar el circuito. Acá tenemos pues el mismo ejemplo, ya en un sistema trifásico donde podemos tocar acá cualquiera de las fases o el neutro y provocar acá una desviación de la corriente. Listo, entonces existen personas tipo A y tipo B. Personas tipo A son aquellas personas que de pronto en su cuerpo tengan este tipo de elementos como un marcapaso, una prótesis, algo metálico. El paso de la corriente pues va a ser un poco más, va a afectar más su salud o va a ser más crítico, mejor, comparado con una persona tipo B, que es una persona que no tiene ningún dispositivo de estos. Entonces acá nos hablan de los efectos fisiológicos del cuerpo humano a la energía eléctrica. Entonces acá nos hablan de energía, nos hablan de una energía que es corriente al cuadrado multiplicada por el tiempo. Entonces nos dan unos valores. Estos balones de energía específica pues no van a ser tan intuitivos para nosotros porque nosotros en el día a día no hablamos tanto de energía, sino hablamos más de corriente. Sin embargo, pues acá nos hacen eh, un resumen en términos de energía específica. Como les digo, esto no va a ser tan intuitivo para nosotros porque no es tan cotidiano hablar de energía y mucho menos de energía específica que es corriente al cuadrado por tiempo. Entonces ya vamos a mirar más bien cuáles son los niveles de corriente. Sin embargo, pues hay que también entender cómo es que funciona esta tabla, porque esta tabla pues está ahí en el RETIE y si está ahí es por algo, ¿listo? Acá pues nos dan unos valores que va desde el 4 hasta el 120 y nos van describiendo cuáles son las percepciones y reacciones fisiológicas del cuerpo humano. Entonces de 4 a 8 nos dice que tenemos sensación leve en dedos y tendones de los pies. De 10 a 30 rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos. De 15 a 45 rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros, sensación en las piernas. De 40 a 80 rigidez muscular y dolor en brazos y piernas. De 70 a 120 rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y piernas. Acá algo importante que notar es que nos están hablando en términos de corriente y en términos de tiempo. Entonces cualquiera de estos dos factores puede cambiar o puede subir. Entonces si usted tiene acá, está sometido a tanta corriente por mucho tiempo, pues va a aumentar la energía específica. Depende del tiempo.
Es por eso que cuando nosotros hacemos también los cálculos de las protecciones, cuando hablamos de los disyuntores, de los breakers, de los diferenciales, ellos en su hoja de datos hacen mucho énfasis o sus curvas de funcionamiento están relacionadas no solamente con la corriente, sino también con el tiempo. El tiempo de despeje de esa falla, pues es bastante importante a la hora de hacer un buen diseño eléctrico. Listo, entonces esta tabla de acá, sí pongámosle atención, que esta sí pues es bastante ya más clara, bastante más intuitiva, porque nosotros pues en el diario vivir hablamos más de corriente. Cuando hacemos una medición de un equipo, cuando hacemos un cuadro de cargas, estamos hablando siempre de corriente. Entonces acá nos hablan de porcentajes de personas que se pueden salvar si la corriente que circula por el cuerpo no supera estos valores que están acá en la tabla. Entonces nos dice corriente de disparo. Estamos hablando de acá de una corriente pequeña. Sí, Raúl, Profe, me dejó de proyectar la imagen. me confirman los demás compañeros, por favor. Yo la veo, profe, yo la veo. Listo, Juan. ¿Alguien más tiene problemas con No, las profe, está diapositivas? todo bien, profe. Listo, José. Raúl, si quiere, desconectes y vuelve a entrar o refresque la página, que a veces se cae el internet y presenta estas fallas. Listo, entonces les estaba diciendo que tenemos acá una tabla donde hablamos de corrientes medidas en miliamperios. Entonces observemos. Si a un hombre le pasa una corriente de 6 miliamperios, tiene la probabilidad de sobrevivir del 100%. Mire que estamos hablando de porcentajes. Entonces esto quiere decir el 100%. Si le pasa una corriente de 10 miliamperios, la probabilidad de sobrevivir es del 98.5%. Si le pasan 20 miliamperios, vea que ya se vuelve una probabilidad pues muy baja, 7.5% de probabilidad de sobrevivir. Y si le pasa una corriente de 30 miliamperios, tiene un 0% de probabilidades de sobrevivir. O visto desde la otra perspectiva. Si le pasa una corriente de 30 miliamperios, 100% de probabilidades de fallecer. Ahí al principio nos decía que pues casi siempre casi nunca, perdón, la muerte es súbita, pero pues acá simplemente nos dice, si a usted por su cuerpo le pasan 30 miliamperios, siendo un hombre, tiene 0% de probabilidades de sobrevivir. Entonces ustedes dirán, ¿cuánto es 30 miliamperios? ¿Dónde pueden estar esos 30 miliamperios? En cualquier lado. Si tomamos en cuenta que la resistencia de un humano para efectos de lo que nos dice el RETIE es de 1000 ohmios, haga la cuenta con la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la tensión dividido la resistencia es la corriente. Entonces, si tenemos 120 voltios en la casa y tenemos una resistencia de 100 ohmios, si vamos y nos sometemos a esa tensión allá en una toma residencial, ¿cuánto sería esa corriente? Ustedes hacen los cálculos y eso nos puede dar del orden de incluso de los amperios. ¿Qué es lo que aumenta la resistencia del cuerpo? Lo que les decía. Voy a volverme acá un momento. Digamos acá. ¿Qué es lo que aumenta mucho la resistencia del cuerpo? Ahí el RETIE nos dice que la resistencia es de 1000 ohmios, pero en condiciones donde estemos directamente cerrando un circuito. Pero claro, nosotros tenemos acá unos zapatos, el piso también es aislante, también va a depender de la humedad del cuerpo, de si el cuerpo está hidratado o no está hidratado. Cuando el cuerpo está hidratado, pues va a tener una resistencia menor, porque sabemos pues, que el agua es conductora,
Entonces va a facilitar el paso de la corriente. Va a depender también de la contextura. Acá pues hacen una tabla general hablando de hombres, pero pues sabemos que no todos los hombres tienen la misma contextura física. Hay unos más grandes, hay otros más pequeños. Acá pues también hablan de mujeres. Las mujeres por lo general pues tienen una contextura más pequeña que los hombres a nivel óseo, a nivel muscular. Entonces estos niveles van a cambiar. Hay excepciones obviamente donde hay mujeres pues más robustas que algunos hombres. Pero en general sabemos que pues los hombres son más robustos que las mujeres. Entonces acá, vea, ya para una mujer, las probabilidades si le pasan 20 miliamperios, las probabilidades son de cero, ¿sí? Van disminuyendo. Con 10 miliamperios es de 60%, comparados acá con el hombre que es 98%. Y con 6 miliamperios ya pues, vea, las probabilidades no son del 100%, sino 99,5. Para los niños, obviamente pues van a ser más pequeños, van a tener una menor resistencia, entonces estos valores van a ser más críticos, 92,5, 7,5, 0 y 0%. Entonces acá en esta diapositiva pues sí es bastante importante que la entendamos porque pues es la seguridad de nosotros, es importante entender que lo que nos va a lesionar a nosotros pues es la corriente, no es la tensión, sino la corriente. Listo, no sé si tengamos alguna duda acerca de la tabla, acerca de los valores. No, señor. Listo, entonces No, vamos a señor. continuar. Muy bien. Listo, gracias. Vamos a continuar entonces. Vamos a mirar acá. Acá nos hablan de el paso de la corriente y de la reacción a soltarse. Entonces todos hemos visto en alguna película o de pronto alguien ustedes allá en la eh, hayan visto algún caso en la vida real directamente donde alguien pues queda electrocutado y no se puede zafar de esa fuente que lo está agrediendo, lo que toca pues que alguien venga y lo auxilie. Si ese alguien que viene a auxiliarlo también lo toca, pues se quedan ahí pegados. Entonces a eso se refiere a la reacción a soltarse. Entonces también vemos que esa reacción está por debajo de los 10 miliamperios. En 10 miliamperios usted va a tener esa reacción. Si ya supera ese valor, ya usted no es capaz de reaccionar a eso. Acá lo mismo nos hablan de la rigidez muscular o de la fibrilación. Cuando superamos los 25 miliamperios, estamos superando pues el umbral y ya pues estamos en esta zona crítica de la rigidez. Acá tenemos una tabla que nos habla eh, también del tiempo, incluye el tiempo. Entonces acá en el eje horizontal tenemos la corriente medida en miliamperios y en el eje vertical tenemos el tiempo medido en milisegundos. Es importante que entendamos que vea, la corriente es mili, o sea, es muy pequeña y el tiempo también es mínimo. Entonces no nos podemos confiar. ¿Cómo interpretamos esta tabla? Entonces acá nos dice zona 1, habitualmente ningún riesgo. Entonces cuando estamos entre 0. Y 0,3 miliamperios, si usted los está sometido a esa corriente, pues no importa el tiempo que pase acá, no va a tener ninguna reacción. Entonces estamos hablando acá de un segundo, por ejemplo, mil segundos, 1000 milisegundos, pues es un segundo. Segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Lo que está escrito acá en el eje vertical. Acá entre 0,3 y 200 miliamperios estamos hablando que no tenemos ningún efecto fisiopatológico peligroso, dependiendo también del tiempo al que esté sometido.
Acá entre 200 y 1000 miliamperios, pues ya hay una zona crítica que sí ya va a depender del tiempo. Entonces no es lo mismo acá, digamos en 500, estar sometido 10 milisegundos, que prácticamente pues es para nosotros, para el cerebro humano es algo instantáneo. No alcanzamos a diferenciar entre 200 y 20 milisegundos. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hacen pues las protecciones. Ellos sí son capaces de hacer esa distinción, pero nuestro cerebro, nuestro cuerpo no alcanza a reaccionar en eso. Para nosotros es más habitual hablar de segundos, de aquí para arriba, un segundo, 2 segundos, 5 segundos. Entonces vemos que acá eh, las curvas van variando dependiendo si el tiempo de exposición es un tiempo prolongado o es un tiempo corto. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, alcanzo a soltarme, pero para nosotros eso cuánto es. Usted coja algo y suéltelo. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Estamos acá en este rango. ¿Quién reacciona en estos tiempos menores? Las protecciones, los termomagnéticos, los diferenciales, los contactores, todos estos elementos sí son capaces de reaccionar en un tiempo pues más corto. Entonces acá vemos todas las regiones. Acá las regiones críticas pues nos hablan de cuáles son esos riesgos. Entonces acá, por ejemplo, nos dice en la zona azul todavía, nos dice habitualmente ningún riesgo de fibrilación. Ya en la zona naranja nos hablan de riesgo de fibrilación hasta aproximadamente un 5%. Riesgo de fibrilación hasta aproximadamente un 50% acá en esta zona rosada. Y en la parte roja nos hablan de paro cardíaco, paro respiratorio y quemaduras severas, riesgos de fibrilación por encima de un 50%. Entonces es importante también que tengamos eso en cuenta, que va muy ligado no solamente el nivel de corriente, sino también el tiempo de exposición, como para ir sacando y resumiendo ideas. Entonces acá lo que les decía, el cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad, esto lo tenemos bastante claro. Sabemos que pues el cuerpo está conformado en un 70-80% de agua. Esa agua pues es conductora porque tiene muchos minerales, tiene hierro, tiene magnesio, tiene potasio, tiene muchos minerales que la hacen conductora, entonces somos buenos conductores de la electricidad. Entonces acá para efectos del RETIE tenemos una resistencia de 1000 ohmios. Digamos en los videos que nosotros hemos visto de otros países que les he compartido acá, tienen unos valores más altos, están entre 1500 y 2000 ohmios. Entonces acá, para los cálculos que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con un kilo ohmio o con 1000 ohmios, lo mismo. También nos hablan de diferentes resistencias entre diferentes partes del cuerpo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la resistencia entre A y E, que es entre mano izquierda y mano derecha. No, perdón. Entre A, que es la mano izquierda, y C, que es el pecho. Entonces hay una resistencia acá de 750 ohmios. Entonces va cambiando. Sabemos que la estructura corporal a nivel interno pues no es simétrica, entonces va cambiando esos valores de resistencia. Esto pues es una guía, sabemos que todo el mundo no tiene la misma contextura física, pero por eso nos hacen acá la claridad para efectos de cálculos. Cuando usted necesite hacer un cálculo, dependiendo del trabajo que se vaya a hacer, del trabajo eléctrico y de los elementos de protección personal, los tiene que hacer con estos valores de acá. Listo. Vamos a mirar acá la matriz de análisis de riesgo. Entonces creo que esta tabla sí es familiar para ustedes porque se utiliza no solamente en el contexto eléctrico, sino en todos los contextos de cualquier profesión, de cualquier actividad
que estemos haciendo se utilizan estas matrices. Me confirman ahí si la hemos trabajado, se las han explicado, si la han utilizado. ¿No la hemos visto en algún lado? Esta tabla, esta matriz. Sí, profe, yo la he visto para todo lo de seguridad y salud en el trabajo, creo. Sí, sí viene de esa parte. Y más o menos sabes cómo funciona, María Fernanda. Sí, más o menos. Creo que es como con unos valores y según lo que nos dé ese valor va a estar en verde, en amarillo o en rojo. Y si llega a rojo es que creo que no se puede realizar la actividad, amarillo es que se puede hacer con precaución y verde es que se puede realizar, creo. Sí, así es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar el riesgo para mirar a ver qué tipo de riesgo es. Lo que está diciendo ahí la compañera. Si se puede hacer, si toca tomar precauciones o si definitivamente no lo podemos hacer en el momento que se necesite porque no están las condiciones aptas para el trabajo. Entonces, para ponerlo en un contexto acá en la parte eléctrica, alguien que vaya a hacer un seccionamiento de una subestación que necesite abrir un seccionador, se sabe que se va a producir un arco eléctrico. Entonces, un arco eléctrico sabemos que eh, es un evento de alta energía donde puede provocar eh, quemaduras o lesiones en los ojos debido a la alta radiación. Entonces, acá vamos y miramos cuáles son las consecuencias. Entonces, quemaduras, ceguera permanente, ceguera parcial, cosas como esa. Entonces, eh, identificamos cuáles son esas consecuencias y miramos acá cuál es la frecuencia. Entonces sabemos que la frecuencia cuando vamos a abrir un seccionador pues va a ser del 100%. Siempre va a ocurrir eso. Se va y abre ese seccionador y va a aparecer el arco eléctrico. Entonces usted tiene que tomar todas las medidas de precaución para hacer dicho trabajo. Entonces tiene que tener el overol adecuado, las botas adecuadas, los guantes adecuados, las gafas adecuadas, la compañía adecuada, las instrucciones adecuadas, todo el protocolo, porque es un riesgo eh, que es muy frecuente. Entonces es algo muy alto. Entonces así es más o menos cómo funciona esta matriz de análisis de riesgo. Entonces, ¿quién va a determinar ese riesgo? Entonces lo va a determinar una persona capacitada, un profesional, el cual va a determinar cuáles son esos riesgos. Entonces es lo que nos dice acá en la siguiente tabla. Entonces, ¿quién identifica eso? En cualquier área, acá pues estamos hablando de la electricidad, lo va a hacer un electricista capacitado, va a decir, va a pasar, va a prever esa situación y va a tomar decisiones. Él va a decir, esto es un nivel de riesgo alto, medio, bajo o muy bajo, dependiendo pues a todos los protocolos que digan las normas y también pues a la experiencia. ¿Listo? Entonces, em, como les decía, em, es importante que tengamos estas tablas pues bastante claras, no solamente en el contexto acá de la electricidad, sino en todos los contextos. Listo, no sé si tengamos alguna aclaración adicional acerca de acá la matriz o del análisis de las decisiones. Listo, creo que no. Entonces vamos a hablar acá, ya metiéndonos en la parte de los riesgos más comunes. Vamos a describir
cuál es el evento físico que lo provoca. Entonces vamos a mirar acá el arco eléctrico, que era el que estamos utilizando para explicar la parte de la matriz. Entonces, las posibles causas eh, se refieren a malos contactos, aperturas de circuitos con carga, que es lo que usualmente hacemos eh, a niveles de media y alta tensión, donde se debe trabajar por obligación eh, con tensión. La violación de distancias de seguridad, también ruptura de aislamientos, contaminación o cortocircuitos, manipulación indebida de equipos de medida. ¿Cuáles son las medidas de protección? Entonces, utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta. Entonces, cuando usted ve el arco eléctrico allá, que es una luz como blanca, como tirando a violeta, es una luz muy parecida a la que se origina cuando estamos trabajando con soldaduras. Em, es una energía de alta radiación que es nociva para la retina del ojo. Entonces, por eso hay que utilizar este tipo de caretas. Otro riesgo que pues ya es más bastante intuitivo, bastante más fácil de entender, que pues es la ausencia de electricidad. Em, las posibles causas, pues un apagón o un corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia, una UPS, y no tener plantas de emergencia o no tener la transferencia. Medidas de protección, pues disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. Entonces, en diferentes contextos puede ser más crítico eh, este concepto de ausencia de electricidad. Por ejemplo, acá en un hospital sería inadmisible que ocurra esto de acá, porque pues estamos tratando acá con vidas humanas y sabemos que el servicio debe ser 100% confiable. Entonces no pueden ocurrir este tipo de apagón, que hubo una falla y se dañó el transformador, entonces se dañaron acá los equipos de la unidad de cuidados intensivos. O sea, no tiene sentido. Lo mismo también en la industria alimenticia, donde estamos trabajando también con procesos donde la materia prima pues es costosa, donde usted está haciendo allá un proceso y usted no puede interrumpir ese proceso porque le va a salir muy costoso, le toca botar esa materia prima. Entonces, cada vez estos sistemas de transferencia son cada vez más óptimos, son cada vez más eficientes para evitar este tipo de inconvenientes. Otro, pues el contacto directo, también pues intuitivo, que es ir a tocar acá las líneas de alta tensión, de media tensión o lo que sea de baja tensión. Entonces nos hablan acá de posibles causas. Entonces nos hablan de negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad. Entonces acá cuando nos dicen que negligencia de técnicos, todos los que pues hemos trabajado en la parte eléctrica, sabemos que pues esto es lo que menos ocurre, porque todos pues estamos pendientes allá, estamos haciendo las cosas con la mayor precaución, con la mayor eh, conciencia de lo que estamos haciendo, sino lo que más uno ve es la parte de la distracción, de pronto, la parte también del cansancio y la parte de la confianza. Entonces usted de pronto lleva 5, 6, 7, 10 años haciendo esta misma labor, nunca le ha pasado nada. eh, y usted de pronto ha hecho cosas que son indebidas. Por ejemplo, acá no ha utilizado las gafas o no ha utilizado el overol que esté en buen estado o el guante en buen estado, y el día menos pensado le puede ocurrir un incidente, de pronto que no sea tan grave, alguna quemadura o algo
que no tenía previsto, pero volvemos a lo mismo, no es tanto por el tema de la negligencia, sino por el tema de la confianza, también por el tema del cansancio. Estadísticamente, los accidentes laborales ocurren más en las horas ya cuando los trabajadores van a salir, cuando van a concluir su labor, cuando van a entregar su labor, porque pues ya uno está con la mente cansada y ya está pensando en otras cosas. Entonces esto es estadístico. Las personas que están allá trabajando en este tipo de accidentes llevan allá unos números y han detectado eso. Entonces, es por el tema de la confianza, también por el tema del cansancio físico, el cansancio mental, también los problemas que cada trabajador, que cada persona pueda tener en ese momento. Las medidas de protección, pues establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales. Esto lo vamos a analizar más adelante en detalle. Vamos a mirar qué es un diferencial. Elementos de protección personal, puestas a tierra, probar ausencia de tensión y doble aislamiento. Entonces, todo esto también tiene que ver ya con las reglas de oro. Ahorita en la segunda parte de la presentación vamos a mirar cuáles son esas reglas y cómo se utilizan y dónde se aplican. ¿Listo? No sé si tengamos alguna observación final, preguntas, aclaraciones. No, profe, vamos bien. Listo, entonces tomemos un descanso. Faltan 4 minutos para las 8. Veámonos a las 8:10 y terminamos con la presentación. ¿Listo? Listo, listo, profe, gracias. Listo, entonces gracias a ustedes por la participación y ya nos vemos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, gracias. Sí, profe. Listo, gracias, Adrián. Entonces, estábamos hablando acá del contacto directo. No solamente acá las personas que trabajan en líneas de alta tensión, de media tensión, sino pues, en cualquier contexto, cuando estamos haciendo contacto directo con alguna parte energizada, eh, pues hay que tomar estas medidas de protección. El contacto indirecto también, lo que hablamos la vez pasada, cuando hay un contacto de alguna fase con alguna parte del equipo, cuando se energiza, lo que vimos la vez pasada de las puestas a tierra. Entonces, si no existe pues el sistema de puesta a tierra y tampoco tenemos la protección diferencial, pues acá vamos a tener posiblemente una persona pues lesionada. Entonces, ¿cuáles son esas posibles causas? Fallas de aislamiento, mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra. ¿A qué estas fallas de aislamiento? Pues hay muchas causas. Puede que usted de pronto tenga en la casa condiciones de mucha humedad, entonces empieza a dañarse el cable. También puede tener condiciones donde tenga mascotas o donde tenga plagas. Esto pueden ir dañando el aislamiento de los cables. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Pues separación de circuitos. Cuando nos hablan de separación de circuitos es que hagamos un buen cuadro de cargas y a cada circuito pues le tengamos su respectiva protección. Solamente pues el breaker diferencial, sino también los disyuntores termomagnéticos. Respetar las distancias de seguridad, mantener las conexiones equipotenciales, ya que acá volvemos al tema de la equipotencialidad, el tema de los sistemas de puesta a tierra, que pues ya lo tratamos a profundidad, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y cuando sea necesario, pues el mantenimiento correctivo. Otra factor de riesgo común, pues es el cortocircuito. Las posibles causas son pues las fallas de aislamiento, incompetencia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades y equipos defectuosos. Entonces acá volvemos al tema de la incompetencia de los técnicos, que pues uno se pone a ver y pues no es tan así, sino eh, es debido a lo que estábamos hablando del exceso de confianza. Medidas de protección, pues utilizar interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Entonces, la próxima semana vamos a hablar bien de estos interruptores automáticos, vamos a mirar qué tipos existen y cómo es su funcionamiento. El tema de las sobrecargas, ya hemos hablado también acerca de estas regletas. Nos hablan acá de superar los límites nominales de los equipos o de los conductores. Cuando hablamos de nominal, se refiere a tensión nominal, corriente nominal, eh, y es lo máximo que puede soportar el dispositivo. Instalaciones que no cumplan las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos, no contar con el factor de potencia, controlar el factor de potencia.
Entonces también estos temas los vamos a tratar eh, de una manera pues más desmenuzada. Vamos a entender qué son los armónicos, cómo se eliminan o cómo se controlan. También vamos a hablar del factor de potencia, qué es y cómo se elimina, o también cómo se atenúa o cómo se controla. Medidas de protección, uso de interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos, también vamos a hablar acerca de los relés, cortacircuitos, fusibles, dimensionamiento de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores. Entonces esta parte de energía reactiva y banco de condensadores tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo ahí anteriormente del factor de potencia. Entonces, claro, cuando le nombran a uno estos conceptos, muchas veces uno pues no los asimila muy rápido, entonces por eso los vamos a explicar más al detalle porque sí hay que ponerle un poquito más de cuidado. Acá también nos hacen referencia a los rayos. Entonces, como estábamos viendo la vez pasada, estamos en una zona crítica, en una zona geográfica donde son muy recurrentes. Cuando hablamos de rayos también tenemos que hablar mucho de temas probabilísticos, no solamente para anticiparnos dónde pueden caer, sino también para medir su magnitud y hacer otro tipo de mediciones de otros parámetros importantes referentes a estas descargas atmosféricas. Posibles causas, fallas en el diseño, donde no hacemos una adecuada instalación de sistemas para rayos, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección, que no se le haga un buen mantenimiento. Medidas de protección, pues tener para rayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados, además suspender actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre. Entonces, muchas personas que trabajan al aire libre haciendo mantenimiento no solamente de las líneas energizadas, sino también eh, de las personas que trabajan en la parte de la comunicación también eh, en estas condiciones pues suspenden el trabajo. También pues eh, a nivel deportivo también se debe suspender cualquier actividad donde se detecte que puede caer un rayo. Tensión de contacto. También cuando el rayo cae a través de una canalización, en este caso una torre, y alguien está está apoyado en ella, entonces también va a haber acá una división de corriente. La mayoría de la corriente pues se va a venir acá por el camino más fácil que es la torre, pero va a haber una pequeña fuga y esa pequeña fuga pues puede llegar a ser peligrosa para la persona que esté ahí, dependiendo también de lo que estamos hablando, la intensidad del rayo, de las condiciones de humedad, del tipo de suelo, de las botas, de los guantes, de lo que tengan acá, de lo que se esté utilizando. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad. Esto pues únicamente no va a pasar con el rayo, sino también puede que se suelte acá una línea de alta tensión y preciso haga contacto con la torre y haya la fuga. Se supone que pues todos los relés y todos los elementos de protección deben actuar en ese momento, pero pues nos dice la experiencia, nos dice la cotidianidad que no siempre es así. No por mal diseño, no por falta de seguridad, sino también por redundancia en el sistema. Entonces, vamos a ver más adelante que no todas las líneas, pues, es viable ponerle un sistema demasiado robusto, donde hayan demasiados relés de protección, porque pues no es eh, viable económicamente. Medidas de protección, puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencializar. Tensiones de paso, esto también lo analizamos la clase donde hablamos de las puestas a tierra.
Esto puede ser debido pues a rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despejo de la falla. Pues acá también vamos a hablar más adelante cuando estemos analizando allá los tipos de relés y los tipos de protecciones, a qué se debe este retardo. Entonces ya tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahorita del tiempo. Cuando estamos hablando acá de estos eventos físicos, tenemos que tener mucho en cuenta el tema del tiempo. Medidas de protección, puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencializar. Acá nos hablan de los requisitos técnicos esenciales. Entonces, las personas calificadas por la ley para hacer las instalaciones eléctricas únicamente son ingenieros electricistas, eléctricos, electromecánicos de redes y electrificación, los tecnólogos electricistas, eléctricos, electromecánicos o de redes y electrificación, los técnicos electricistas. Entonces, observemos que nosotros debemos tener este certificado y su respectiva eh, documentación pues que respalde esta formación. Entonces, en el caso de los ingenieros, deben tener la tarjeta profesional. Acá en el caso de los tecnólogos y técnicos, deben tener el CONTE, que pues eso hay que sacarlo, hay que pagarlo. Es como la tarjeta profesional acá de los diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, alguien que no haya hecho ninguno de estos niveles y que haya tomado, por ejemplo, este curso de 40 horas, pues no va a ser suficiente para eh, hacer una instalación eléctrica. Debe tener el mínimo de estos niveles. Este nivel de técnico, que pues es el nivel más elemental, el nivel primario, que más o menos dura un año, este es de 2 años, el de tecnólogo, y el de ingeniero, que pues puede ser de 4, 5, 6 años, dependiendo eh, los planes curriculares de cada universidad o de cada institución. Listo, no sé si haya alguna pregunta acá acerca de esto, de lo que hemos hablado acá, de las tensiones de paso, de la tensión de contacto, de los relés. No, profe, no, señor. Listo, gracias. Vamos a mirar, esta parte es más fácil. Acá nos hablan de los niveles de tensión y nos hablan de las distancias. Entonces, por ejemplo, una línea de 500.000 voltios, que es una línea de transmisión. Acá pues no aplica porque las líneas de transmisión no van a pasar por lugares donde haya este tipo de construcciones. Entonces acá nos dice no aplica. Acá en otros niveles de 230 a 220 kilovoltios también pues nos dice que no aplica. Acá 115 y 110 kilovoltios ya hay unos niveles que hay que tener en cuenta. Entonces acá nos dice el nivel de tensión y nos dice la distancia. Entonces la distancia no solamente va a ser importante en la parte del contacto directo o indirecto, sino también va a ser importante en la parte de los campos electromagnéticos. Entonces también vamos a estudiar eso en las siguientes sesiones. Vamos a entender qué es el campo eléctrico. Vamos a ver cuáles son sus niveles máximos permitidos. Vamos a mirar también qué es el campo magnético, cómo se origina y cuáles son esos niveles máximos de campo de intensidad de campo que son permitidos acá de acuerdo a la norma. Entonces acá lo mismo, las distancias mínimas entre conductores de la misma estructura. Entonces como pueden ver, esto ya es algo más especializado. Esto ya es para una persona pues que esté directamente en ese trabajo. Pero en el momento que lo necesite, en el momento que em, necesite revisar estos valores, pues va a ser algo muy sencillo. Solamente pues venir y mirar acá los niveles de tensión, el tipo de cable y acá nos van a decir cuál va a ser esa distancia de seguridad. Acá lo que les decía de los campos, esto también pues es un poco más abstracto,
Entonces lo vamos a mirar más al detalle porque también es importante entenderlo, porque no solamente se aplica acá en el contexto de la seguridad, sino se utiliza también mucho en la comprensión de, por ejemplo, de máquinas como los motores, los generadores, los transformadores, la transmisión de la energía. Todo eso está basado en esta teoría de campos electromagnéticos. También la parte de las comunicaciones se aplica mucho esta parte de del electromagnetismo. Entonces lo vamos a revisar eh, en las próximas sesiones. Obviamente también sigue siendo muy corto el tiempo. Esto pues requiere de mucho tiempo, de hacer muchos ejercicios para comprender bien estos conceptos, pero pues lo vamos a hacer acá de una manera no tan matemática, no tan técnica, sino de una manera un poco más conceptual que entendamos cuál es el fenómeno físico. Las puestas a tierra, pues ya esto lo hablamos en detalle, ya vimos cómo se hacen las pruebas del suelo, ya vimos cuáles son los diferentes tipos de puesta a tierra, la tierra aislada, la tierra de protección, la tierra de descargas atmosféricas. Vimos también ahí eh, un video explicativo donde nos sintetizaban cómo era la corriente de fuga, entonces esta parte también creo que ya quedó eh, pues explicada de una manera pues muy general porque pues esto nunca uno termina de entenderlo y de avanzar. Cada día pues surgen nuevos problemas, surgen nuevas soluciones. Entonces hay que seguir estudiando y seguir actualizándose. Listo. Vamos acá por último a revisar las reglas de oro. Entonces vamos a ver la primera que nos dice corte efectivo de las fuentes de tensión. Entonces vamos a poner un ejemplo que usted necesite hacer un trabajo, no sé, allá en la empresa donde usted está trabajando que necesite arreglar una máquina. Entonces usted lo primero que tiene que ir a hacer es buscar cuál es la fuente de esa máquina, de donde proviene la energía y hacer un corte efectivo eh, de esa máquina, de ese suministro de energía. Luego va a hacer un enclavamiento, quiere decir que se va a asegurar que nadie va a venir a energizar nuevamente ese circuito. Entonces usted fue allá al tablero, lo desenergizó y se volvió a hacer el trabajo ahí en la máquina y alguien dijo, uy, ¿qué pasó? Se fue la energía o está fallando y fue y energizó nuevamente. ¿Qué ha pasado? Ha pasado muchas veces. Entonces, por eso es importante también poner el enclavamiento. Entonces, usted se asegura de que nadie venga y energice nuevamente el circuito. Luego usted va a hacer a verificar la ausencia de tensión. Entonces usted dice, no, si esto ya está abierto, entonces ya por lógica no hay tensión. Entonces, ¿por qué puede seguir habiendo tensión? Puede seguir habiendo tensión porque hay eh, tableros o hay máquinas que tienen condensadores. Estos condensadores pues están almacenando energía y esa energía hay que descargarla, que es el cuarto paso. Entonces usted primero verifica que no haya tensión. Si no hay tensión, pues eh, este paso obviamente hay que hacerlo, pero pues no estaría haciendo nada. Si hay tensión, entonces hay que poner acá en cortocircuito el sistema y a tierra para descargar esa energía almacenada de los condensadores. Cuando hablemos del campo eléctrico, entonces vamos a explicar eh, el tema de los condensadores. Acá pues muchos de los compañeros ya hemos visto esa parte, incluso hicimos unos ejercicios ahí en un software. Otras personas pues no estuvieron en ese curso, entonces les pido un poquito de paciencia ahí para las personas que están ahorita nuevas en el curso. Y por último hay que señalizar la zona de trabajo, que también es pues bastante intuitivo. Listo, entonces esto sería eh,
todo lo que necesitaba presentarles el día de hoy. No sé si tengamos alguna pregunta acerca de las reglas de oro, si ya las habían trabajado, si las entendemos bien. Sí, profe, esa nosotros ya la habíamos hecho y también nos hicieron una evaluación también sobre el tema. ¿En dónde, Fabio? Con el mismo SENA, eso creo que fue el año pasado o el antepasado. Ah, No, ok, creo que fue el año pasado, antes de iniciar con su merced. listo, Fabio. Entonces, no sé si de pronto alguien tenga ahí alguna duda todavía o alguna observación. No, no, señor, por mi parte todo bien. Yo a lo de siempre tratando de esperar, no, no, ya lleva 6 minutos. Listo, Álvaro, sí. No, pues de que se los recargaron otra vez. Sí. A las 8 horas se los devuelven. Claro. No, jefe, ahí, profe, ahí, enterado ahí sin comentarios. Listo, bien. Gracias. Ya, ya no siempre Es no hay nada. importante que entendamos que las reglas de oro son para trabajar sin tensión. O sea, no tiene sentido aplicar estas reglas para una persona que esté, por ejemplo, trabajando en una subestación o haciendo un mantenimiento de las líneas de distribución o transmisión. Porque en estos trabajos usualmente se hacen, eh, se hacen en tensión o con la línea viva, como se dice coloquialmente. Entonces, claro, usted trabajando con tensión, usted no puede hacer este tipo de maniobras. Estas maniobras son única y exclusivamente para trabajarlas sin tensión. Entonces son más habituales en la parte de baja tensión. Listo, entonces yo les comparto ahorita la grabación, les comparto también la presentación. Agradecerles por la participación del día de hoy. Espero pues que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda pues estoy atento ahí por el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a llamar lista rápidamente. Y pues los que vaya llamando ya se pueden ir a descansar y nos vemos hoy es martes, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Entonces el jueves continuamos con las presentaciones y miramos a ver si hacemos un primer cuestionario para ir haciendo eh, como una retroalimentación de lo que hemos hablado acá. ¿Listo? Jean Paul Ángel, Roberto Antonio Bello, Oscar Manuel Beltrán, Richard Cancelado. Presente, profesor, buenas noches. Listo, gracias. Julio César Cañón. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, gracias a usted. Camilo Javier Castellanos. No, pues sí me escuchó a mí, Oscar Beltrán. Sí, señor. Keiner de Jesús. Buenas noches, profe. Sí, aquí Su estoy, merced no vino profe. la vez Buenas noches. pasada, ¿no, Keiner? No, señor, quería colocar ahí en el comentario el motivo. Resulta y pasa de que, pues, llegué tarde a la casa y, pues, no logré conectarme. Pero de todos modos, estoy ahí pendiente con lo que usted compartió, la grabación, pues. Listo. Estoy colocándome al día, ¿yo? Sí, esa es la idea. Que no dejemos eso ahí Profe, para después. Oscar Beltrán ya lo mencionó, pero creo que no me escuchó. Oscar, sí. Sí, Oscar, ya. Tranquilo. Ah, ok. Harold William Chacón. Presente, profesor. Gracias. Álvaro Cortés. Pero ahí ya Presente, profe, gracias. Listo, gracias a usted. Ya los que he llamado ya se pueden retirar. Osvaldo Alexis Durán. Buenas noches, presente, profe. Mil gracias. Listo, gracias a usted. Carlos Javier Espinosa. Buenas noches, profesor. Buenas Muchas noches. gracias. Listo, gracias a usted. Luis Adrián Herrera. Profe, buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Listo, gracias a usted. Raúl Julio. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Álvaro López. Presente, profesor, gracias. Listo.
Andrés Felipe Lozano. María Fernanda Martínez. Presente. María Fernanda, ¿no viniste la vez pasada? Solamente a la primera sesión, profe, porque la segunda tuve un problema familiar. Listo, María Fernanda, no hay problema. Vale, muchas gracias. Igual ahí quedan las grabaciones y la presentación para que las revises. Nicolás Vale, profe, Marulanda, muchas gracias. con gusto. Presente, profe, buenas noches. Listo, gracias. Mauricio Méndez. Presente, gracias. Listo, gracias. Luis Alirio Mendigaño. Buenas noches, profesor. Presente. Feliz noche. Igualmente, Luis. Eddie Santiago. Buenas noches, profe. Buenas Presente. noches, gracias. Michael Montealegre. Luis Patiño. Presente, profesor. Listo, gracias, Luis. Daniel Porras. Dani Kikazake. Presente, profe, buenas noches para todos. Buenas noches, gracias. José Ramírez. Presente, profe. Gracias. Milton Reyes. Presente, profesor, muchísimas gracias y una feliz noche. Listo, igualmente. Freddy Barbosa. Freddy Rodríguez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Juan Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Fabio Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. José Miguel Rodríguez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Omar Yesid Salinas. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. José Camilo Soriano. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bernardo Suescún. Gilberto Yepes. Presente, profe, buenas noches. Gracias. ¿Me falta alguien por llamar? Profe, a mí no me llamó. ¿Quién disculpa? A mí tampoco, profe. Juan Chacón. Listo, Juan. Gracias. Gracias, ¿Quién? profe, buenas noches. Listo, buenas para noches, todos. gracias. ¿Quién más? Profe, Roberto Bello, buenas noches. Listo, sí lo llamé, pero estaba distraído. Andrés Lozano, Sí, no, es profe. que estoy Profe, preparando buenas la noches. comida del trabajo. Michael Montealegre, que no me está conectando el micrófono. Sí, Michael, Buenas ya lo apunté acá. ¿Listo? ¿Quién más? Ok, gracias, profe. Listo, Felipe gracias. Lozano. André Felipe. Sí, No vino señor. la vez pasada tampoco, André Felipe. Sí, señor, yo estuve. Es que lo que pasa es que como me conecto desde otro correo, me aparezco como Felipe o Andrés Nevado. Listo. ¿Quién más? Listo, entonces nos vemos el jueves. Gracias a todos por la participación y feliz descanso. Gracias, profe. Listo, que descansen. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias.